Bueno, para determinar el dominio de las funciones, recordemos que vimos tres elementos. El primero, que son los tipos de funciones que aparecen en este primer ejercicio, tienen que ver con funciones polinómicas. Hace referencia a cualquier tipo de polinomio y esos polinomios siempre van a tener la misma característica. Entonces, si yo me pregunto por el dominio de la función f, en este caso puedo decir inmediatamente que es el conjunto de los números reales, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí en esta x yo puedo reemplazar cualquier número, números positivos, números negativos, el 0, puedo utilizar números decimales, puedo utilizar cualquiera de ellos, entonces no tengo problema, ¿vale? Este sería el primero. Luego, el segundo ejercicio sería la función h de x. En este caso estamos hablando de una función racional. Y recordemos que las funciones racionales en la parte son de la forma p de x partido q de x. La condición es que el polinomio que está en la parte de abajo tiene que ser diferente de 0. Entonces en este caso, para calcular el dominio de la función h, lo que me tengo que preguntar es cuándo el polinomio que está en la parte de abajo es igual a 0. Y esto es igual a 0 cuando 2x es igual a menos 4. Finalmente cuando x es menos 4 partido 2, es decir, menos 2. En este número, en el menos 2, el polinomio que está en la parte de abajo se hace 0. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser el conjunto de los reales, excepto este número que no permite o que hace que el polinomio que está abajo se haga 0. Entonces, es decir, excepto el menos 2, ¿vale? Entonces, la primera función, dominio real. La segunda función, dominio los reales, excepto el menos 2. Tercera función, y acá es el último tipo de funciones que estudiamos en la clase anterior, que eran las funciones que contienen una raíz cuadrada. En el caso de la raíz cuadrada, necesitamos que el argumento, es decir, lo que está por dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, si quiero calcular el dominio de la función g, entonces me tengo que preguntar cuándo 2x más 4, fíjense que es lo que tengo aquí adentro, ¿vale? Eso cuando es mayor o igual a 0. Entonces 2x va a ser mayor o igual que menos 4 y por lo tanto x tendría que ser mayor o igual que menos 4 partido 2. O sea, x mayor o igual que menos 2. ¿Cuáles son los números mayores o iguales a menos 2? Puedo hacer una recta para ayudarme un poco. Acá tengo el menos 2, los números mayores son todos los que van de para allá. Por lo tanto, estamos hablando del 2 en adelante, o sea, del 2 al infinito. Y ese intervalo que resulta es el dominio de esta función, 2, infinito. Ahí tengo la tercera función. Y por último, tengo una función que me une dos cosas. Me une por una parte las funciones racionales y por otra parte me une la función raíz también, ¿vale? Entonces vamos a mirar cómo resolver esto. ¿Qué pasa con esta función? Es una función que en la parte de abajo, acá, no puede ser 0, o sea, tiene que ser diferente de 0. Pero adicionalmente lo que está aquí adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si una cosa es mayor o igual, la otra cosa es diferente de 0, la condición en realidad es que sea exclusivamente mayor que 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, para poder encontrar el dominio de la función y,
Lo que me pregunto es cuando 2x más 4 es mayor exclusivo que 0. Esto es cuando 2x es mayor que menos 4, o sea que la x es mayor que menos 2. Esto, a diferencia del ejercicio anterior, lo que hace es que acá tiene el menos 2, pero este punto queda abierto. Y de aquí en adelante me sirven todos los términos, pero con ese punto abierto. Eso significa que el dominio de esta función va a ser el mismo conjunto que teníamos antes, o por lo menos los mismos límites, pero con este valor de acá, con el número 2, de forma abierta, a diferencia de este que estaba cerrado. ¿Por qué abierto? Porque no lo puede incluir. ¿Y por qué no puede incluir el menos 2? Porque si yo pongo menos 2 acá, 2 por menos 2 me da menos 4. Menos 4 más 4 me da 0. La raíz de 0 es 0, que hasta ahí no habría problema, pero el problema es que ese 0 está debajo de ese 1. Y eso me indeterminaría esa fracción. Por lo tanto, no puedo incluir al 2. Y ahí están los 4 tipos de dominios, o los 3 tipos de dominios analizados en diferentes funciones.